Gracias por la tarjeta, vieja inocente. Esas fueron las palabras que recibí de mi propia hija a las 10 de la noche, cuando ya había agotado completamente el límite de mi tarjeta de crédito. $59,000. $59,000 que se esfumaron en un solo día mientras yo dormía confiada, creyendo que mi Emanuela estaba en casa, estudiando como siempre me decía. La pantalla de mi teléfono se iluminó con ese mensaje cruel, acompañado de 3 emojis de risa que parecían burlarse directamente de mi dolor. Por un momento, mis ojos no podían procesar lo que estaba leyendo. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces, esperando que las palabras cambiaran, que fuera algún tipo de error o broma pesada. Pero no. Los números en mi aplicación bancaria eran reales, rojos y amenazantes. Mi corazón se aceleró tanto que tuve que aferrarme al borde de mi cama, respirando profundo para no desmayarme. Las manos me temblaron mientras sostenía el teléfono, y por un momento sentí como si el suelo se fuera a abrir debajo de mis pies. 68 años de vida, y nunca había sentido una traición tan profunda, tan personal, tan devastadora. ¿Cómo había llegado hasta este punto? ¿Cómo la niña que había cargado en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, la misma que consolé cuando lloraba por sus primeros desamores, se había convertido en esta persona cruel y despiadada? ¿En qué momento perdí a mi pequeña Emanuela y apareció esta extraña que me llamaba vieja inocente como si fuera una desconocida en la calle? Las lágrimas amenazaron con brotar, pero me las tragué con fuerza. No iba a darle el gusto de verme quebrada. No después de lo que había hecho. Me levanté despacio, caminé hasta la ventana de mi habitación y miré hacia la calle oscura, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Pero no. Emanuela no estaba en casa estudiando como me había dicho esa mañana con una sonrisa angelical. Estaba en las boutiques más exclusivas de la ciudad, comprando ropa de diseñador como si el dinero brotara de los árboles, paseándose por tiendas de lujo como si fuera una heredera millonaria. Y después se fue a un hotel de 5 estrellas para celebrar su hazaña con champaña y room service. Cuando el banco me llamó para confirmar los gastos, mi corazón se detuvo completamente. «Señora Paulina Monteiro», había preguntado una voz masculina y profesional. «Soy Manuel, del Departamento de Seguridad del banco. Necesitamos confirmar algunos gastos inusuales en su tarjeta de crédito». La voz del empleado sonaba distante y cuidadosa mientras me leía la lista interminable de transacciones. ¿Puede confirmar si usted realizó una compra de $18,000 en una boutique de alta costura esta mañana? $18,000. Esa cantidad era más de lo que yo gastaba en ropa en 5 años. Y una compra de $22,000 en otra tienda de lujo. Cada cifra que mencionaba era como una puñalada directa en mi corazón. Tiendas exclusivas cuyos nombres apenas conocía de revistas, boutiques que jamás podría permitirme con mi modesta pensión. Para Emanuela habían sido solo lugares donde derrochar el dinero de su madre como si fuera confeti. Cada transacción representaba meses de mi pensión, años de mis pequeños ahorros guardados para emergencias. ¿Y confirma usted una reserva en el hotel más caro de la ciudad por 3 noches en la suite presidencial? La suite presidencial. Ni siquiera sabía que existía algo así. El total de hospedaje y servicios suma $15,000. $15,000 en 3 días de hotel. Yo vivía con menos de $1,000 al mes. Room service que costaba más que mi pensión mensual. Masajes en el spa del hotel por $800 la hora. Champaña carísimo, caviar, cenas en el restaurante más exclusivo del hotel, tratamientos de belleza que costaban más que el alquiler de mi apartamento. Todo cargado a mi cuenta, todo hecho por la persona en quien más confiaba en el mundo. No, respondí con una firmeza que me sorprendió. No confirmo ninguno de esos gastos. Mi tarjeta fue robada. Y era la verdad más pura que había dicho en mi vida. Emanuela había tomado mi tarjeta sin permiso, había abusado de mi confianza de la manera más vil posible. Mi hija, la niña que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 5 años, me había robado. La misma niña por la que trabajé en 2 empleos durante años, por la que me salté comidas para que ella pudiera tenerlo mejor, por la que vendí mis joyas para pagarle la universidad privada que tanto quería. Y cuando finalmente tuvo el valor de mandarme ese mensaje burlón, algo dentro de mí se rompió para siempre. No fue solo mi corazón de madre el que se quebró. Fue mi fe en las personas, mi creencia en la bondad humana, mi confianza en el amor incondicional. Pero yo no lloré. No grité.
Solo sonreí con una sonrisa fría y calculada, porque ella no sabía lo que yo había hecho apenas unas horas antes. Me quedé sentada en mi sillón favorito, ese viejo sillón de terciopelo azul donde la había mecido cuando era bebé, donde le había leído cuentos cuando era niña. La rabia hervía en mi pecho como lava ardiente, pero era una rabia fría, calculada, inteligente. Durante 68 años había aprendido a controlar mis emociones, a pensar antes de actuar. Recordé todas las veces que había trabajado horas extras limpiando oficinas para comprarle los útiles escolares más caros, los tenis de marca que tanto quería. Recordé las noches sin dormir cuando estaba enferma, velándola con compresas frías. Recordé los vestidos caros para sus fiestas, los regalos de cumpleaños que me costaban el sueldo de un mes. Y recordé todas las veces que me dijo te amo, mamá, con esa sonrisa angelical que ahora sabía que era pura actuación. Todos esos gracias, mami, que sonaban tan sinceros, todos esos abrazos que parecían tan genuinos. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando robarme? Cada compra, cada gasto, cada transacción había sido reportada como fraude inmediatamente. Había llamado al banco en el momento en que vi la primera alerta. Procederemos inmediatamente con la investigación por fraude, señora Monteiro. Las autoridades competentes serán notificadas automáticamente, había explicado Manuel. Y ahora, mientras ella celebraba su victoria en ese hotel lujoso, tomando champaña y riéndose de su madre inocente, la policía ya estaba en camino. Mi pequeña mentirosa iba a aprender de la manera más dura que robar a tu propia madre tiene consecuencias legales que ni ella podía imaginar. Porque después de 68 años en este mundo, ya había aprendido que hay límites sagrados que no se pueden cruzar, ni siquiera por amor de madre. Y Emanuela acababa de cruzar el límite más sagrado de todos, la confianza ciega de quien le dio la vida. Ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos como la adulta que era, y por primera vez en sus 26 años de vida, yo no iba a estar ahí para salvarla. Pero para entender cómo llegamos a este momento de traición absoluta, debo regresar al principio. Debo contarle sobre la Paulina de hace 26 años, esa mujer joven que sostuvo a su bebé recién nacida entre sus brazos y le prometió que nunca le faltaría nada, que siempre tendría el amor más puro del mundo. Esa mujer ingenua que creía que el amor de madre era suficiente para criar a una buena persona. Emanuela nació en una noche de tormenta, como si el universo quisiera advertirme sobre los huracanes que traería a mi vida. Pero cuando la vi por primera vez, con esos ojitos cerrados y esas manitas perfectas, pensé que era el ángel más hermoso que había visto jamás. Su padre, ese cobarde que huyó cuando las responsabilidades se volvieron reales, nunca conoció la sensación de sostener a su propia hija. Su pérdida, pensé entonces. Ahora sé que fue una bendición que se fuera antes de causarle más daño. Desde el primer día, todo giraba alrededor de Emanuela. Mi mundo se volvió pequeño pero completo. Sus horarios de comida, sus siestas, sus primeras sonrisas, sus primeras palabras. Mamá fue lo primero que dijo, y mi corazón se derritió completamente. Creí que ese vínculo especial duraría para siempre, que nada podría romper la conexión sagrada entre madre e hija. Los primeros años fueron mágicos a pesar de las dificultades económicas. Trabajaba durante el día limpiando oficinas y por las noches cuidaba a una anciana para poder pagar el alquiler y los pañales. Emanuela dormía en una cuna que compré de segunda mano, pero que pinté de blanco para que pareciera nueva. Sus juguetes eran pocos, pero estaban llenos de amor. Le cantaba canciones de cuna con una voz ronca del cansancio, pero ella se dormía sonriendo. Cuando cumplió 5 años, su padre decidió que ya no quería la carga de una familia. Una mañana simplemente no regresó del trabajo. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo más. Ustedes estarán mejor sin mí. Como si fuéramos un problema que resolver, como si el amor fuera una ecuación matemática con solución simple. Emanuela preguntó por él durante meses. ¿Cuándo viene papá?, me decía con esos ojos grandes llenos de esperanza. Cada pregunta era un cuchillo en mi corazón. Papá se fue de viaje, mi amor. Pero mamá está aquí y nunca te va a abandonar, le respondía mientras la abrazaba fuerte, respirando el aroma dulce de su cabello recién lavado. Y era una promesa que cumplí religiosamente durante 21 años. Nunca, ni una sola vez, la abandoné. Ni cuando estaba enferma y no podía trabajar. Ni cuando los problemas económicos parecían ahogarme. Ni cuando me sentía tan sola que lloraba en silencio después de acostarla. Para compensar la ausencia de su padre, me convertí en 2 personas.
Era la mamá cariñosa que la consolaba cuando tenía pesadillas, pero también era la figura de autoridad que le enseñaba límites. Era quien trabajaba incansablemente para darle todo lo que necesitaba, pero también quien la ayudaba con las tareas escolares hasta altas horas de la madrugada. Quería ser suficiente para ella, quería llenar todos los vacíos que su padre había dejado. Los fines de semana eran nuestro tiempo especial. Aunque no tenía dinero para grandes aventuras, inventaba actividades que no costaran nada pero que fueran divertidas. Hacíamos picnics en el parque con sándwiches de jamón y jugo de naranja. Construíamos fortalezas con las sábanas de mi cama. Veíamos películas de princesas en la televisión vieja mientras compartíamos un bol de palomitas caseras. Emanuela se acurrucaba contra mí y yo pensaba que era la mujer más afortunada del mundo. «Mamá, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí», me decía con esa seriedad adorable que tienen los niños cuando hacen promesas importantes. «Vamos a vivir juntas para siempre y yo voy a trabajar para comprarte todo lo que quieras». Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón como si fueran tatuajes invisibles. Creí cada palabra porque salían de la boca de mi pequeña, mi razón de vivir. Cuando entró a la escuela primaria, me enorgullecía ver lo inteligente que era. Sus maestras siempre tenían cosas buenas que decir sobre ella. «Emanuela es muy brillante, señora Monteiro. Tiene un futuro prometedor». Yo sonreía con orgullo maternal, sintiendo que todos mis sacrificios valían la pena. Mi hija iba a ser exitosa, iba a tener una vida mejor que la mía, iba a cumplir todos los sueños que yo nunca pude alcanzar. Pero también empecé a notar pequeñas cosas que me preocupaban. Cuando sus compañeros tenían cosas que ella no podía tener, se ponía de mal humor durante días. «¿Por qué María tiene una mochila nueva y yo no?», preguntaba con una voz que ya no sonaba como la de mi niña dulce. «¿Por qué el papá de Juan le compra juguetes caros y el mío nunca viene?». Cada pregunta era como una acusación silenciosa, como si mis limitaciones económicas fueran una falla personal. Empecé a trabajar más horas para poder darle esas cosas que tanto quería. Me levantaba a las 4 de la mañana para limpiar una panadería antes de ir a mi trabajo principal. Los fines de semana trabajaba en una lavandería. Mis manos se volvieron ásperas y mis pies siempre dolían, pero cuando veía la sonrisa de Manuela al recibir algo nuevo, todo valía la pena. O eso creía entonces. «Gracias, mami. Eres la mejor mamá del mundo», me decía abrazándome fuerte cuando le daba algo que había estado pidiendo durante semanas. En esos momentos, toda la fatiga desaparecía. Me sentía como una heroína, como una mujer capaz de mover montañas por su hija. No sabía que estaba criando a una persona que vería mis sacrificios como obligaciones, que confundiría el amor con el derecho a recibir sin dar nada a cambio. Los años de secundaria trajeron nuevos desafíos. Emanuela había crecido y ahora sus pedidos eran más caros y más urgentes. «Todas mis amigas tienen teléfonos nuevos. Mamá, no puedo ser la única que tiene este modelo viejo». Su voz había cambiado. Ya no era la niña dulce que me abrazaba con gratitud. Ahora había una exigencia en su tono, una impaciencia que me dolía pero que yo interpretaba como parte normal del crecimiento. Vendí mis pocas joyas, las que había heredado de mi madre, para comprarle ese teléfono. Era lo único de valor que tenía, pero pensé que era una inversión en su felicidad. Cuando se lo di, apenas murmuró un gracias antes de irse corriendo a mostrarles a sus amigas. No hubo abrazo, no hubo beso, no hubo esa mirada de amor que antes me daba cuando le regalaba algo especial. Pero yo justifiqué su reacción pensando que era normal en los adolescentes ser menos expresivos. En las noches, cuando finalmente me quedaba sola después de un día agotador de trabajo, me sentaba en mi sillón favorito y miraba las fotos de Emanuela bebé que tenía en la mesita. Esa niña sonriente que me abrazaba como si yo fuera su mundo entero. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿En qué momento comenzó a verme como un cajero automático en lugar de como su madre? Pero siempre encontraba excusas para su comportamiento. «Es solo una etapa», me decía a mí misma. «Cuando madure va a entender todo lo que hice por ella. Va a valorar los sacrificios que hicimos juntas». Me aferraba a esas esperanzas como a un salvavidas en medio de un océano de dudas que comenzaba a crecer en mi corazón, sin saber que mi pequeña ya había decidido que su madre era solo un medio para conseguir lo que quería. La universidad fue el momento en que todo cambió definitivamente, aunque yo fui demasiado ciega para verlo entonces. Emanuela había decidido que quería estudiar en la universidad privada más cara de la ciudad,
una institución prestigiosa donde estudiaban los hijos de familias adineradas. Es la única universidad que realmente vale la pena, mamá. Si no estudio ahí, mi título no va a valer nada, me explicó con esa seguridad arrogante que había desarrollado en los últimos años. La matrícula anual costaba más de lo que yo ganaba en 8 meses de trabajo. Cuando vi las cifras en los papeles que me mostró, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Pero ella me miró con esos ojos que habían sido mi debilidad durante tantos años y añadió: confío en ti, mami. Sé que siempre encuentras la manera de darme lo que necesito. ¿Cómo podía negarme? Era mi hija, mi única hija, y su educación era lo más importante. Si ella tenía éxito profesional, todo habría valido la pena. Esa era la lógica que usé para convencerme de hacer lo impensable. Pedí un préstamo hipotecando mi pequeño apartamento, el único patrimonio que había logrado construir después de años de sacrificio. Señora Monteiro, esto es muy arriesgado, me advirtió el empleado del banco mientras revisaba los papeles. Si no puede pagar las cuotas, perderá su vivienda. Pero yo firmé de todas maneras, con manos temblorosas pero decididas. Era por Emanuela. Era por su futuro. Era por demostrarle que una madre haría cualquier cosa por ver a su hija triunfar. Cuando le conté que había conseguido el dinero para la universidad, esperaba ver gratitud en sus ojos, emoción, reconocimiento del sacrificio que estaba haciendo. En cambio, solo asintió como si fuera lo más natural del mundo. Sabía que lo lograrías, mamá. Siempre lo haces. No preguntó cómo había conseguido el dinero. No se interesó por conocer los detalles. Simplemente lo aceptó como su derecho, como algo que le correspondía por ser mi hija. Los 4 años de universidad fueron un infierno financiero que viví en silencio. Trabajaba en 3 empleos diferentes, limpiaba oficinas por las mañanas, cuidaba niños por las tardes y planchaba ropa ajena por las noches. Mis días comenzaban a las 5 de la mañana y terminaban después de medianoche. Dormía 4 horas si tenía suerte, 5 si era un día especialmente bendecido. Mientras tanto, Emanuela vivía como una princesa en el campus universitario. Tenía un apartamento compartido en la zona más exclusiva cerca de la universidad, ropa de marca para encajar con sus compañeros de clase, dinero para salidas y fiestas que yo le enviaba religiosamente cada semana. Necesito mantener una imagen, mamá. Si parezco pobre, nadie va a querer hacer contactos conmigo, me explicaba cuando yo cuestionaba tímidamente algunos de sus gastos. Las llamadas telefónicas siempre seguían el mismo patrón. Hola, mami. ¿Cómo estás? Una pregunta rápida, protocolar, antes de ir al grano. Necesito dinero para los libros de este semestre. Son $500. O se dañó mi computadora y necesito una nueva urgentemente. Son $2,000, pero es indispensable para mis estudios. Siempre había una justificación académica, siempre era urgente, siempre era indispensable. Yo encontraba la manera de conseguir ese dinero, aunque significara saltarme comidas, usar ropa con agujeros o caminar kilómetros para ahorrar el pasaje del autobús. Veía que estaba perdiendo peso, que tenía ojeras permanentes, que mi salud se deterioraba, pero me consolaba pensando que era temporal. Cuando Emanuela se gradúe y consiga un buen trabajo, todo esto habrá valido la pena, me repetía como un mantra mientras contaba monedas para comprar arroz y frijoles que me durarían toda la semana. Las visitas de Emanuela a casa se volvieron cada vez más esporádicas y más cortas. Cuando venía, siempre había algo que la molestaba. El apartamento era muy pequeño comparado con donde vivía ahora. La comida era muy simple después de acostumbrarse a los restaurantes cerca del campus. Mi televisor viejo era imposible de ver después de los equipos modernos que tenían en la universidad. ¿No podrías mudarte a un lugar mejor, mamá? Este barrio está volviéndose muy peligroso, me decía mirando por la ventana con desaprobación. Como si no supiera que estaba hipotecando ese mismo apartamento peligroso para pagar sus lujos universitarios. Como si no entendiera que cada peso que le enviaba a ella era un peso menos para mejorar mis propias condiciones de vida. Durante las vacaciones universitarias, cuando regresaba a casa por periodos más largos, la convivencia se volvía tensa de maneras que yo no sabía cómo manejar. Emanuela había adoptado vocabulario, modales y expectativas que pertenecían a un mundo completamente diferente al mío. Hablaba de restaurantes caros como si fueran lugares normales, mencionaba marcas de ropa que costaban más que mi salario mensual, planeaba viajes con sus amigas universitarias a destinos que yo ni siquiera podía ubicar en un mapa.
Mis amigas y yo vamos a pasar las vacaciones de primavera en Cancún. Ya reservé el hotel, me anunció un día como si estuviera contando que había desayunado. Solo necesito $1,500 para los gastos del viaje. Lo dijo con tanta naturalidad que por un momento pensé que estaba bromeando. Pero su expresión era completamente seria, expectante, como si fuera lo más razonable del mundo. Emanuela, mi amor, esa cantidad de dinero es... Comencé a explicar, pero me interrumpió con un gesto impaciente de la mano. Mamá, por favor no me vengas con dramas. Es solo dinero. Siempre encuentras la manera. Además, necesito este viaje para desestresarme después de los exámenes finales. Mi salud mental es importante. Su salud mental. Como si la mía no importara. Como si trabajar 18 horas diarias para mantener su estilo de vida no afectara mi propia estabilidad emocional. Conseguí ese dinero vendiendo el anillo de compromiso que había guardado todos esos años, a pesar de que su padre me había abandonado. Era una reliquia sentimental sin valor económico real, pero encontré a alguien que me dio lo suficiente para el viaje de Emanuela. Cuando se lo entregué, ni siquiera preguntó de dónde había salido. Solo contó los billetes rápidamente y los guardó en su bolso de marca. Las fotos que subía a sus redes sociales durante ese viaje me partían el corazón de maneras contradictorias. Por un lado, me alegraba verla feliz, sonriente, disfrutando de experiencias que yo nunca había podido tener a su edad. Por otro lado, cada imagen era un recordatorio de la distancia que había crecido entre nosotras, de lo diferentes que eran nuestros mundos ahora. Ella posaba en restaurantes elegantes, en playas paradisíacas, en hoteles de lujo, siempre rodeada de personas que vestían ropa cara y hablaban de cosas que yo no entendía. En ninguna de esas fotos aparecía una mención a su madre, un agradecimiento por hacer posible esa experiencia, un reconocimiento de que alguien más estaba pagando por todos esos lujos. Cuando regresó del viaje, bronceada y relajada, me contó sobre las experiencias increíbles que había vivido. Pero cuando le pregunté sobre sus estudios, sobre sus planes profesionales, sobre cómo pensaba usar su educación para construir un futuro, las respuestas siempre eran vagas y evasivas. Ya veré qué hago cuando me gradúe, mamá. Por ahora solo quiero disfrutar la experiencia universitaria. Como si la universidad fuera un club social caro en lugar de una inversión en su futuro profesional. Como si los sacrificios que yo estaba haciendo fueran para financiar 4 años de diversión en lugar de 4 años de preparación para la vida adulta. El día de su graduación llegó finalmente. Me puse mi mejor vestido, uno que había comprado de segunda mano pero que había arreglado cuidadosamente para la ocasión. Estaba nerviosa y emocionada, sintiendo que todos esos años de sufrimiento habían llegado a su culminación. Mi hija tenía un título universitario. Había logrado algo que yo nunca pude lograr. Había roto el ciclo de pobreza que había marcado a nuestra familia durante generaciones. Pero cuando llegué a la ceremonia, me di cuenta de que Emanuela no había reservado un lugar para mí en la sección especial para familias. Tuve que sentarme en las gradas generales, lejos del escenario, viendo a mi hija desde la distancia mientras otros padres aplaudían orgullosos desde asientos preferentes que sus hijos se habían pensado en conseguir para ellos. Después de la ceremonia, cuando finalmente logré acercarme a felicitarla, Emanuela estaba rodeada de sus amigas y sus familias elegantes. Me presentó rápidamente como mi mamá sin dar más explicaciones, sin mencionar que yo había hecho posible que estuviera ahí, sin reconocer de ninguna manera el papel que había jugado en su éxito. Esa noche, mientras ella celebraba con sus amigos en un restaurante caro al que yo no estaba invitada, me senté sola en mi apartamento hipotecado y me pregunté por primera vez si había valido la pena. Si había criado a una hija exitosa o simplemente había financiado la transformación de mi niña dulce en una extraña elegante que ya no tenía lugar para su madre en su nueva vida. Los meses después de la graduación fueron una revelación dolorosa sobre quién se había convertido realmente mi hija. Esperaba que buscaría trabajo inmediatamente, que estaría ansiosa por comenzar su vida profesional y demostrar que toda esa inversión educativa había valido la pena. En cambio, Emanuela regresó a casa con una actitud completamente diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes en ella. Necesito tiempo para decidir qué carrera realmente quiero seguir, mamá me anunció el primer día de vuelta, mientras se instalaba en su habitación de la infancia como si fuera un hotel gratuito. La universidad me abrió muchas posibilidades y no quiero tomar una decisión apresurada. Posibilidades. Después de 4 años estudiando administración de empresas, de repente no sabía qué quería hacer con su vida.
Pero su indefinición profesional no se extendía a su estilo de vida. Seguía esperando el mismo nivel de gastos que había tenido durante la universidad, como si tuviera derecho a vivir como una estudiante privilegiada para siempre. Voy a necesitar dinero para renovar mi guardarropa profesional, me explicó mientras revisaba revistas de moda. La ropa que tengo es muy universitaria. Para conseguir un buen trabajo necesito verme como una ejecutiva exitosa. Mi corazón se hundió cuando entendí que no había un plan real, que no había urgencia por independizarse, que yo seguía siendo vista como el banco personal que financiaría esta nueva etapa indefinida de su vida. Las cuotas del préstamo hipotecario seguían llegando cada mes, implacables, mientras mis ingresos se mantenían igual de limitados que siempre. Emanuela, mi amor, creo que es importante que empieces a buscar trabajo pronto, le sugerí con la delicadeza que había aprendido a usar para no provocar sus berrinches. Podrías empezar con algo temporal mientras decides qué dirección tomar. Su reacción fue inmediata y feroz. ¿En serio, mamá? ¿Quieres que acepte cualquier trabajo mediocre después de todo lo que invertiste en mi educación? Su voz tenía un tono de indignación que me dejó sin palabras. Eso sería desperdiciar mi título universitario. Además, si acepto el primer trabajo que aparezca, los empleadores van a pensar que no tengo estándares altos. Estándares altos. Mi hija, que nunca había pagado una cuenta de servicios públicos en su vida, tenía estándares demasiado altos para trabajar. Mientras tanto, yo seguía levantándome a las 5 de la mañana para limpiar oficinas. Mis rodillas crujían con cada movimiento, y mis manos estaban permanentemente hinchadas del contacto constante con productos químicos de limpieza. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses se estiraron hacia el primer año sin que hubiera ningún progreso real en su búsqueda de empleo. Emanuela había desarrollado una rutina muy cómoda. Se levantaba tarde, desayunaba tranquilamente mientras revisaba su teléfono, pasaba las tardes investigando oportunidades laborales en redes sociales, y las noches las dedicaba a salir con sus amigas universitarias que estaban en situaciones similares. Todas mis amigas están tomándose su tiempo para encontrar el trabajo perfecto, me explicaba cuando yo mencionaba tímidamente el tema del empleo. Lucía lleva 6 meses buscando y acaba de rechazar 2 ofertas porque no cumplían con sus expectativas salariales. Herminia está considerando hacer una maestría antes de trabajar. Es normal tomarse tiempo para hacer las cosas bien. Normal. Como si fuera normal que una mujer de 68 años trabajara 3 empleos para mantener a una adulta de 26 años que se consideraba demasiado buena para cualquier trabajo disponible. Como si fuera normal que yo siguiera haciendo sacrificios mientras ella exploraba sus opciones desde la comodidad de mi apartamento hipotecado. Las pocas entrevistas de trabajo que conseguía siempre terminaban en historias dramáticas sobre por qué no habían resultado. El jefe parecía muy machista. Mamá, no creo que valorara mi educación. O el salario era insultante para alguien con mi preparación. O el ambiente laboral se veía muy tóxico. No puedo arriesgar mi bienestar mental por un trabajo que no me inspire. Mi bienestar mental, aparentemente, no era parte de la ecuación. El estrés de mantener 2 hogares con el sueldo que apenas alcanzaba para uno, la preocupación constante por las deudas que crecían cada mes, la fatiga crónica de trabajar sin descanso, todo eso era invisible para Emanuela o simplemente no le importaba. Pero lo que realmente me rompió el corazón fue darme cuenta de que había dejado de verme como su madre para verme únicamente como su proveedora. Nuestras conversaciones se habían reducido a transacciones económicas disfrazadas de comunicación familiar. Buenos días, mami. ¿Ya depositaste el dinero para mis gastos de esta semana? Hola, mamá. Necesito dinero para salir con las chicas esta noche. Mami, se me acabó el crédito del teléfono. Nunca preguntaba cómo estaba yo. Nunca se interesaba por mi día, por mi trabajo, por mi salud que claramente se deterioraba. Cuando yo intentaba contarle sobre algún problema que tenía o algo que me preocupaba, su atención se desviaba inmediatamente hacia su teléfono o inventaba alguna excusa para irse de la habitación. Ay, mamá, no me vengas con dramas ahorita. Estoy muy estresada con la búsqueda de trabajo, era su respuesta típica cuando yo intentaba tener una conversación real con ella. Como si mis problemas fueran dramas insignificantes comparados con su difícil tarea de rechazar empleos desde la cama. Un día, mientras limpiaba la casa que había sido mía y ahora parecía más de ella que mía, encontré escondido debajo de su cama un montón de facturas de tarjetas de crédito que no conocía. Facturas con su nombre, con deudas enormes en tiendas de ropa, restaurantes caros,
salones de belleza, tratamientos de spa. Miles y miles de dólares en gastos que había estado haciendo en secreto. Cuando la confronté con las facturas, su reacción no fue vergüenza o disculpas. Fue indignación pura. ¿Estás revisando mis cosas privadas ahora, mamá? No respetas mi privacidad. Como si su privacidad fuera más importante que mi derecho a saber cómo se estaba endeudando mientras vivía bajo mi techo y gastaba mi dinero. Estas deudas son enormes, Emanuela. ¿Cómo pensabas pagarlas? Le pregunté tratando de mantener la calma mientras calculaba mentalmente cuánto dinero representaban esos papeles. No te preocupes por eso. Cuando consiga el trabajo correcto, podré pagar todo fácilmente. Mientras tanto, son solo gastos necesarios para mantener mi imagen profesional. Gastos necesarios. $3,000 en un solo mes en ropa y accesorios eran gastos necesarios para alguien que no tenía ingresos. Esa noche, me senté en mi sillón favorito con todas esas facturas esparcidas en la mesa, haciendo cálculos que no daban resultados esperanzadores. Si sumaba las deudas de Emanuela a mi préstamo hipotecario y mis gastos básicos, necesitaría trabajar 24 horas al día para poder pagar todo. Y eso asumiendo que ella dejara de gastar, lo cual parecía imposible. Por primera vez en 26 años de maternidad, me pregunté si había creado un monstruo en lugar de criar a una hija. Por primera vez, me pregunté si el amor incondicional que había dado tan generosamente había sido malinterpretado como debilidad, si mi disposición a sacrificarme había sido vista como obligación en lugar de como regalo. Pero aún no estaba lista para admitir que había perdido para siempre a la niña dulce que había criado. Aún creía que podía salvar la relación, que podía ayudar a Emanuela a encontrar su camino de vuelta a la persona bondadosa que yo sabía que llevaba adentro. Aún no sabía que mi hija ya había decidido que su madre era solo un recurso que explotar, y que el robo de mi tarjeta de crédito sería apenas el paso final en una transformación que había comenzado años atrás sin que yo me diera cuenta. El momento en que todo explotó llegó de la manera más silenciosa y calculada posible. Era un martes por la mañana, uno de esos días grises que parecían presagiar problemas sin que uno pudiera identificar exactamente qué. Yo había salido temprano para mi trabajo de limpieza en las oficinas del centro, dejando a Emanuela durmiendo como siempre hasta muy tarde. Era una rutina que se había vuelto normal. Yo madrugaba para trabajar mientras ella descansaba de la extenuante tarea de rechazar empleos. Cuando regresé a casa al mediodía para un descanso rápido entre trabajos, noté que Emanuela no estaba en su habitación. Había dejado una nota sobre la mesa de la cocina. Salí con las chicas. Vuelvo tarde. No me esperes despierta. Era el mismo tipo de mensaje que había estado dejando durante meses, así que no pensé nada extraño al respecto. Lo que no sabía era que esa mañana, mientras yo sudaba limpiando oficinas, mi propia hija había estado ejecutando un plan que había estado gestando durante semanas. Había estado observando mis rutinas, estudiando mis horarios, memorizando los números de mi tarjeta de crédito cuando yo pagaba compras delante de ella. Todo con la frialdad de una criminal profesional. Mi tarjeta de crédito estaba guardada en mi billetera, dentro de mi bolso, en mi habitación. Pero Emanuela había tenido acceso a todos esos números durante meses. Los había visto cuando yo compraba sus cosas favoritas en el supermercado, cuando pagaba sus gastos médicos, cuando sufragaba todos esos gastos necesarios que ella consideraba parte de su derecho como mi hija. La primera transacción se realizó a las 10 de la mañana en una boutique exclusiva del centro comercial más caro de la ciudad. $18,000 en un solo lugar. Para cuando yo estaba almorzando un sándwich triste en el cuarto de empleados de la oficina que limpiaba, mi hija ya había gastado más dinero del que yo ganaba en 6 meses. Pero no se detuvo ahí. Como una adicta que había probado la primera dosis de su droga favorita, Emanuela se fue de tienda en tienda, comprando todo lo que había estado deseando durante años, pero que había tenido que pedir de a poco para no alertarme sobre la magnitud de sus ambiciones materiales. Ropa de diseñador, zapatos que costaban más que mi alquiler mensual, bolsos que valían más que mi carro viejo, joyas que representaban años de mis ahorros. A las 2 de la tarde había visitado 5 tiendas diferentes. A las 4, había agotado las boutiques del centro comercial y se había dirigido a los almacenes de lujo del distrito financiero. Cada compra era más extravagante que la anterior, como si estuviera compitiendo consigo misma para ver hasta dónde podía llegar antes de que el sistema le pusiera un alto. Mientras tanto, mi teléfono comenzó a recibir notificaciones de mi aplicación bancaria. Al principio las ignoré, pensando que eran promociones o recordatorios rutinarios.
Estaba demasiado concentrada en terminar mi trabajo para prestarles atención. No tenía idea de que cada ping representaba miles de dólares que volaban de mi cuenta como pájaros escapando de una jaula abierta. Cuando finalmente logré revisar mi teléfono durante mi descanso de las 5 de la tarde, casi me desmayo. La pantalla mostraba una lista interminable de transacciones que no reconocía, números que me parecían imposibles, cargos que sumaban más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Mis manos temblaron mientras marcaba el número del banco. Por favor, que sea un error, repetía como un mantra mientras esperaba que contestaran. Por favor, que sea un error del sistema, que alguien se haya equivocado de cuenta, que sea cualquier cosa menos lo que estoy pensando. Manuel, el empleado del departamento de fraudes, me confirmó lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. Todas esas transacciones eran reales. Todas habían sido autorizadas con mi tarjeta. Todas habían sido realizadas por alguien que conocía perfectamente mi información personal. ¿Tiene idea de quién podría haber tenido acceso a sus datos de tarjeta, señora Monteiro?, me preguntó Manuel con voz profesional pero comprensiva. Yo sabía exactamente quién tenía acceso, pero las palabras se negaban a salir de mi garganta. Decir el nombre de mi propia hija en el contexto de un fraude bancario era como admitir que había fallado como madre de la manera más espectacular posible. Sí, finalmente logré susurrar. Creo que sé quién fue. Después de reportar el fraude y cancelar mi tarjeta, me quedé sentada en mi carro en el estacionamiento de la oficina, viendo los números en mi teléfono una y otra vez, esperando que cambiaran mágicamente. $59,000. Una cifra que representaba años de trabajo, décadas de ahorrar cada peso, toda una vida de sacrificios reducida a cero en un solo día. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la premeditación. Era saber que mi hija había estado planeando esto, que había estado esperando el momento perfecto, que me había visto como una víctima en lugar de como su madre. Era entender que todos esos "te amo, mami" de los últimos meses habían sido actuación pura para mantenerme confiada mientras ella preparaba el golpe final. Cuando llegué a casa esa noche, Emanuela aún no había regresado. Su habitación estaba exactamente como la había dejado esa mañana, con la cama sin hacer y ropa regada por el suelo. Pero ahora ese desorden tenía un significado diferente. No era la habitación de una hija irresponsable. Era la guarida de una ladrona que había estado viviendo bajo mi techo mientras planeaba robarme. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde la había mecido cuando era bebé, y esperé. No sabía qué le iba a decir cuando llegara. No sabía si tendría fuerzas para confrontarla o si me derrumbaría en lágrimas. Solo sabía que mi vida había cambiado para siempre, que la relación más importante que había tenido se había roto de una manera que tal vez no tuviera reparación. Las horas pasaron lentamente. A las 9 de la noche recibí un mensaje de Emanuela. Voy a llegar súper tarde. Me quedé donde Alicia. Alicia, una de sus amigas universitarias que también vivía de sus padres sin trabajar. Probablemente estaban celebrando, riéndose de lo fácil que había sido engañar a la vieja inocente. A las 10 llegó el mensaje que quebró definitivamente mi corazón. Gracias por la tarjeta, vieja inocente. Con esos emojis de risa que parecían bailar burlonamente en la pantalla de mi teléfono. Era su confesión y su humillación final, todo empaquetado en una frase cruel que demostraba no solo que me había robado, sino que se sentía orgullosa de haberlo hecho. En ese momento, sentada en la oscuridad de mi sala, rodeada del silencio de un apartamento que ya no se sentía como mi hogar, tomé la decisión más difícil de mi vida. No iba a llorar. No iba a suplicar. No iba a comportarme como la víctima que ella esperaba que fuera. Iba a demostrarle que había subestimado completamente a su madre. Porque si Emanuela quería jugar el juego de los adultos, iba a tener que enfrentar las consecuencias de adultos. Y las consecuencias de robar $59,000 no eran algo de lo que pudiera salvarla esta vez, sin importar cuánto la hubiera amado durante 26 años. La madrugada que siguió al mensaje de Emanuela fue la más larga de mi vida. Me quedé despierta en mi sillón, con el teléfono en las manos, leyendo una y otra vez esas palabras que habían destrozado cualquier ilusión que me quedara sobre mi hija. Vieja inocente. Como si mis 68 años de experiencia, mis décadas de supervivencia, mis años criándola sola fueran sinónimo de estupidez. Pero mientras las horas pasaban en ese silencio doloroso, algo cambió dentro de mí. La tristeza inicial comenzó a transformarse en algo más frío, más determinado. Emanuela había calculado mal.
Había asumido que su madre era solo una mujer débil y manipulable que aceptaría cualquier humillación con tal de mantener la relación. No sabía que estaba despertando a una mujer que había sobrevivido al abandono, a la pobreza, a años de trabajar hasta el agotamiento, y que sabía exactamente cómo pelear cuando era necesario. A las 6 de la mañana, mientras el sol comenzaba a aparecer tímidamente por la ventana, tomé mi teléfono y marqué el número que Manuel me había dado la tarde anterior. El departamento de fraudes del banco tenía servicio las 24 horas para emergencias, y esto definitivamente calificaba como una emergencia. «Buenos días, señora Monteiro», me saludó la voz familiar de Manuel. «¿Cómo amaneció? Sé que ayer fue un día muy difícil para usted». «Buenos días, Manuel. Estoy lista para proceder con todo lo que sea necesario», respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Quiero que presente los cargos por fraude inmediatamente. Tengo la confirmación de quien usó mi tarjeta sin autorización». Hubo una pausa breve antes de que Manuel respondiera. «Entiendo, señora. Necesito confirmar algunos detalles para completar el reporte. ¿La persona que cometió el fraude es conocida suya?» «Es mi hija», dije sin dudar, aunque cada palabra se sentía como tragar vidrio molido. «Emanuela Monteiro. 26 años. Vive conmigo y tenía acceso a la información de mi tarjeta. Anoche me envió un mensaje confesando lo que había hecho». Manuel tomó todos los detalles con profesionalismo, pero podía escuchar la sorpresa contenida en su voz. Probablemente no era común recibir denuncias de madres contra sus propias hijas, pero yo había cruzado una línea invisible la noche anterior. Ya no era solo una madre traicionada. Era una víctima de un delito, y como víctima tenía derechos que pensaba ejercer completamente. «El proceso es automático una vez que presentamos el reporte oficial, señora Monteiro», me explicó Manuel. «Las autoridades policiales serán notificadas dentro de las próximas horas. Dado el monto involucrado, $59,000 constituye un delito grave. ¿Está segura de que quiere proceder?» «Completamente segura», respondí sin un segundo de vacilación. «Mi hija necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, sin importar quién seas o a quién lastimes en el proceso». Después de completar la denuncia formal, me preparé para ir a trabajar como cualquier día normal. Me duché, me vestí con mi uniforme de limpieza, desayuné mi taza de té habitual. Pero por dentro había una calma extraña, una sensación de control que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el poder de la situación. Durante todo el día, mientras limpiaba oficinas y atendía mis responsabilidades laborales, mi teléfono permaneció silencioso. Emanuela seguía disfrutando de su victoria, probablemente gastando aún más dinero en celebraciones con sus amigas, sin saber que cada hora que pasaba la acercaba más a las consecuencias que había desatado. No fue hasta las 3 de la tarde que mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido, pero cuando contesté, la voz al otro lado era familiar y desesperada. «Mamá, mamá, tienes que ayudarme». Era Emanuela, hablando desde el teléfono de alguien más, con una voz que no había escuchado desde que era niña. Una voz llena de pánico genuino, sin rastro de la arrogancia que había caracterizado nuestras conversaciones recientes. «¿Dónde estás, Emanuela?», pregunté con calma, sin demostrar la satisfacción que sentía al escuchar su desesperación. «Estoy en la estación de policía. Vinieron al hotel y me arrestaron delante de todas mis amigas. Dicen que cometí fraude con tarjeta de crédito. Tienes que venir a sacarme de aquí inmediatamente». «El hotel. Por supuesto». Después de gastarse mi dinero en ropa y lujos, había decidido coronar su hazaña hospedándose en el hotel más caro de la ciudad, viviendo como una millonaria con el dinero robado a su propia madre. La ironía era perfecta. Había sido arrestada en el lugar mismo donde celebraba su traición. «Mamá, ¿me estás escuchando? Necesito que vengas ahora. Esto es un malentendido horrible. Diles que me diste permiso de usar tu tarjeta». Su voz se quebraba con cada palabra, pero ya no tenía el poder de derretir mi corazón como antes. «No es un malentendido, Emanuela», respondí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. «Tú robaste mi tarjeta de crédito. Gastaste $59,000 sin mi permiso. Y después me mandaste un mensaje burlándote de mí. Todo eso constituye un delito». Hubo un silencio del otro lado de la línea, como si ella no pudiera procesar que su madre inocente conociera términos legales y entendiera exactamente lo que había pasado.
Pero soy tu hija, balbuceó finalmente, como si esa frase mágica pudiera borrar todo lo que había hecho. Las madres no denuncian a sus hijas. Tú siempre me proteges. Siempre me ayudas cuando tengo problemas. Los problemas son cuando repruebas un examen o cuando tienes una pelea con una amiga, le expliqué con paciencia pedagógica. Robar $59,000 no es un problema. Es un delito grave. Y yo ya no soy tu madre protectora. Ahora soy tu víctima. El llanto comenzó entonces, ese llanto dramático que había usado desde pequeña para conseguir lo que quería. Pero esta vez no funcionó. Esta vez solo confirmó lo que yo ya sabía, que Emanuela nunca había madurado realmente, que seguía siendo una niña caprichosa en el cuerpo de una adulta, una niña que creía que las lágrimas podían arreglar cualquier cosa. No puedes dejarme aquí. Soy tu única hija. Después de todo lo que has hecho por mí. Su voz se volvió más aguda, más desesperada. Si me queda antecedentes criminales, mi vida estará arruinada. Debiste pensar en eso antes de robarme, respondí simplemente. Debiste pensar en las consecuencias antes de llamarme, vieja inocente. Debiste pensar en mi vida antes de arruinar la tuya. Colgué el teléfono con manos firmes y lo puse en silencio. Durante las siguientes horas recibí llamadas de números desconocidos, probablemente Manuela pidiendo prestado teléfonos para seguir llamándome, pero no contesté ninguna. También comenzaron a llegar mensajes de sus amigas, de compañeras de universidad, incluso de algunos familiares lejanos que se habían enterado de la situación y querían mediar en el conflicto. Pero yo ya había tomado mi decisión. No había vuelta atrás. Emanuela había elegido tratarme como una extraña cuando me robó y me humilló. Ahora yo la iba a tratar con la misma frialdad con la que ella me había tratado. Iba a descubrir que su madre inocente sabía exactamente cómo protegerse cuando era necesario, y que el amor maternal tenía límites que ella había cruzado sin posibilidad de regreso. Los días que siguieron al arresto de Emanuela fueron un torbellino de presión familiar y chantaje emocional que no había anticipado. Parecía que media ciudad se había enterado de la situación, y cada persona tenía una opinión sobre lo que debía ser una buena madre en circunstancias como estas. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de familiares lejanos que hacía años no sabía de ellos, todos con el mismo mensaje: tenía que retirar los cargos y perdonar a mi hija. La primera en aparecer en mi puerta fue Herminia, la madrina de Emanuela, una mujer que había sido mi amiga durante años, pero que últimamente solo me buscaba cuando necesitaba algo. Llegó sin avisar un jueves por la tarde, con cara de funeral y una actitud dramática que me irritó desde el momento en que abrí la puerta. Paulina, querida, ¿pero qué has hecho?, fue lo primero que me dijo, empujándome suavemente para entrar a mi sala sin ser invitada. Toda la familia está hablando de esto. No puedes tener a tu propia hija en la cárcel. Es tu sangre. Me quedé parada en mi propia sala, viendo cómo esta mujer se instalaba en mi sillón favorito como si fuera su casa, y sentí una rabia fría subiendo por mi pecho. Herminia, mi hija me robó $59,000. Eso no es un error de juventud. Es un delito grave. Pero es Emanuela, Paulina, la niña que ayudé a criar cuando su padre se fue. La niña que lloré cuando se graduó de la universidad. No puedes destruir su futuro por dinero. La palabra dinero la dijo como si fuera algo sucio, como si mis ahorros de toda una vida fueran insignificantes comparados con el bienestar de mi ladrona hija. $59,000 no es dinero, Herminia. Es mi jubilación. Es mi seguridad. Es el resultado de 68 años de trabajo honesto que ella decidió robar en un día. Mi voz se mantuvo calmada, pero cada palabra llevaba el peso de mi indignación. Herminia suspiró dramáticamente y se llevó la mano al pecho como si estuviera sufriendo un ataque cardíaco. Ay, Paulina, entiendo que estés dolida, pero esto se puede arreglar de otra manera. Emanuela puede conseguir un trabajo y pagarte de a poco. Pueden ir a terapia familiar. Pero tenerla en la cárcel no va a solucionar nada. Terapia familiar. Me reí sin humor. Herminia, ¿tú le darías terapia a alguien que te robara los ahorros de toda tu vida y después te mandara un mensaje burlándose de ti? ¿O lo denunciarías como corresponde? La conversación continuó por más de una hora, con Herminia usando todos los recursos emocionales posibles. Lágrimas, súplicas, chantaje, manipulación. Me recordó todos los momentos buenos que había compartido con Emanuela, todas las veces que la había visto crecer,
todos los planes que habíamos hecho para su futuro. Pero cada argumento solo reforzaba mi convicción de que estaba haciendo lo correcto. Cuando finalmente se fue, prometiendo que esto no había terminado, sentí un alivio enorme. Pero el alivio duró poco, porque al día siguiente llegó Alberto, el hermano de mi exesposo, con una misión similar y aún menos tacto. «Paulina, esto es ridículo», me dijo sin siquiera saludarme cuando abrí la puerta. «Emanuela es familia. Los problemas familiares se resuelven en familia, no en tribunales». Alberto siempre había sido un hombre machista que creía que las mujeres debían aguantar todo en silencio, así que su posición no me sorprendió. «Alberto, cuando tu sobrino me abandonó con una bebé de 5 años, ¿dónde estaba la familia?», le pregunté directamente. «Cuando trabajé 3 empleos para mantener a Emanuela, ¿alguien de la familia me ayudó? Ahora que necesito justicia, de repente todos aparecen a exigirme que sea comprensiva». Su cara se puso roja de frustración. «Eso es diferente, Paulina. Esto puede arruinar la vida de Emanuela para siempre. Un antecedente criminal la va a perseguir toda la vida. ¿Es eso lo que quieres para tu hija?». «Lo que quiero para mi hija es que aprenda que las acciones tienen consecuencias», respondí firmemente. «Durante 26 años la protegí de todas las consecuencias de sus errores. Larizalt es la mujer que me robó y me humilló. Ya es hora de que enfrente la realidad». Pero la presión más intensa vino de donde menos le esperaba. Alicia, la mejor amiga de Emanuela, llegó a mi casa un sábado por la mañana con un discurso preparado que claramente había ensayado. «Señora Monteiro, necesito hablar con usted», me dijo con una seriedad que no había visto nunca en ella. «Emanuela está devastada. No ha parado de llorar desde que la arrestaron. Está en una celda con criminales reales, gente peligrosa. ¿De verdad cree que se lo merece?». La imagen de mi hija llorando en una celda me dolió más de lo que esperaba, pero no cambió mi resolución. «Alicia, Emanuela es una criminal real. Robó $59,000. Eso la convierte en una ladrona, sin importar cuánto llore ahora». «Pero usted es su madre», insistió Alicia, usando el mismo argumento que había escuchado docenas de veces en los últimos días. «Las madres perdonan a sus hijos. Las madres los protegen sin importar qué». «¿Y las hijas?», pregunté calmadamente. ¿Las hijas no tienen responsabilidades hacia sus madres? Las hijas pueden robar, humillar y traicionar sin consecuencias porque las madres están obligadas a perdonar todo». Alicia se quedó sin respuesta, pero intentó otro enfoque. «Si usted retira los cargos, Emanuela promete conseguir trabajo inmediatamente y pagarle todo. Promete cambiar completamente. Promete». Me reí amargamente. «Alicia, durante los últimos 2 años Emanuela ha prometido conseguir trabajos cientos de veces. Ha prometido ser responsable, ha prometido valorar mis sacrificios, ha prometido cuidarme en mi vejez. Sus promesas no valen nada». La procesión de visitantes continuó durante toda la semana. Compañeras de universidad de Emanuela, vecinas que se creían con derecho a opinar, incluso el padre de una de sus amigas que vino a mediar como si fuera un conflicto entre niños del vecindario. Todos tenían la misma cantinela. Era mi deber como madre proteger a mi hija, sin importar lo que hubiera hecho. Pero la visita más dolorosa fue la de Manuel, mi antiguo jefe, un hombre mayor que siempre me había tratado con respeto. «Paulina, he sabido de tu situación», me dijo con gentileza genuina. «Sé que estás pasando por un momento muy difícil. Pero tal vez deberías considerar que Emanuela es joven y puede cambiar. Los errores de juventud no deberían arruinar una vida entera». Viniendo de él, las palabras tenían más peso, pero mi respuesta fue la misma. «Manuel, robar $59,000 no es un error de juventud. Es una decisión calculada de una adulta de 26 años que decidió que su madre era una víctima fácil». La presión social era constante e implacable. En el supermercado, en el banco, en la calle, la gente me miraba con una mezcla de lástima y desaprobación. Algunos murmuraban cuando pasaba. Otros me evitaban completamente. Parecía que toda la comunidad había decidido que yo era la villana de la historia, la madre cruel que había abandonado a su hija en su momento de necesidad. Pero lo que más me dolía eran los mensajes que seguía recibiendo de Emanuela desde la cárcel. Mensajes escritos con la letra temblorosa que recordaba de cuando era niña, llenos de disculpas desesperadas y promesas de cambio que sonaban exactamente igual a todas las promesas que había roto en el pasado. «Mami,
Perdóname. Estaba confundida. Nunca quise lastimarte. Si me sacas de aquí, voy a trabajar todos los días hasta pagarte hasta el último peso. Voy a ser la hija que mereces. Por favor, no me abandones ahora que más te necesito. Cada mensaje era una puñalada directa en mi corazón maternal, pero también era un recordatorio de por qué estaba haciendo lo correcto. Emanuela seguía viendo la situación como algo que yo podía arreglar para ella, seguía esperando que su madre apareciera como siempre a salvarla de las consecuencias de sus actos. No había aprendido nada. No había cambiado nada. Solo había descubierto que esta vez su víctima no iba a seguir el guión que ella esperaba. En las noches, sentada en mi sillón favorito, rodeada del silencio de un apartamento que ya no se sentía como hogar, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Pero cada vez que la duda amenazaba convencerme, recordaba esas palabras: gracias por la tarjeta, vieja inocente. Y mi resolución se endurecía nuevamente. Porque por primera vez en 26 años, yo tenía el control de la situación. Por primera vez, Emanuela tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos sin que su madre apareciera a rescatarla. Y aunque todo el mundo me dijera que estaba equivocada, yo sabía que finalmente estaba haciendo lo que debería haber hecho años atrás. Enseñarle que el amor maternal no era sinónimo de permisividad infinita. En medio de toda esta tormenta de presión familiar y juicio social, apareció una voz que no esperaba: Alicia, pero no la amiga de Emanuela, sino mi propia Alicia, mi vecina de toda la vida que había sido testigo silenciosa de mi historia durante décadas. Una tarde, mientras yo regresaba agotada de trabajar, la encontré esperándome en la puerta de mi edificio con una expresión serena que no había visto en mucho tiempo. Paulina, necesitamos hablar, me dijo sin los dramáticos preámbulos que había escuchado de todos los demás visitantes. Pero no de lo que tú crees. Necesitamos hablar de ti. Subimos a mi apartamento en silencio, y cuando nos sentamos en mi sala, Alicia me miró directamente a los ojos con una franqueza que me sorprendió. He estado observando toda esta situación desde afuera, y hay algo que nadie más te está diciendo pero que necesitas escuchar. ¿Qué cosa?, pregunté, preparándome para otro sermón sobre el perdón maternal y las obligaciones familiares. Que estás haciendo lo correcto, dijo simplemente. Y que yo debería haberte apoyado hace años cuando veía lo que estaba pasando, en lugar de quedarme callada como una cobarde. Sus palabras me golpearon como un rayo. Durante semanas había escuchado críticas, súplicas, chantajes emocionales, pero nadie había validado mi decisión. Nadie había reconocido que tal vez, solo tal vez, la víctima en esta historia tenía derecho a buscar justicia. Paulina, yo he visto todo, continuó Alicia con voz firme. He visto cómo trabajaste 3 empleos para mantenerla. He visto cómo vendiste tus pocas pertenencias para pagarle caprichos. He visto cómo hipotecaste tu apartamento para su universidad. Y también he visto cómo ella nunca, ni una sola vez, te mostró genuina gratitud o respeto. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente comenzaron a brotar, no de tristeza sino de alivio. Alguien había estado viendo. Alguien había sido testigo de mi historia y podía confirmar que no estaba loca, que no estaba exagerando, que realmente había sido víctima de abuso durante años. He visto cómo te hablaba estos últimos años, continuó Alicia, acercándose para tomar mis manos entre las suyas. Como si fuera su empleada personal en lugar de su madre. He visto cómo te exigía dinero sin importarle cómo lo conseguías. Y he visto cómo tú justificabas cada maltrato diciéndote que era amor maternal. Pero es que, es mi hija, murmuré, repitiendo las palabras que había escuchado tantas veces. Sí, es tu hija. Pero tú también eres una persona que merece respeto y dignidad. Ser madre no significa que tengas que aceptar ser robada y humillada por tu propia hija. Su voz era firme pero cálida, sin juicio pero llena de convicción. Alicia se quedó conmigo esa tarde, y por primera vez en semanas pude hablar libremente sobre lo que había vivido sin sentirme juzgada o presionada. Le conté sobre los años de sacrificios que nunca fueron valorados, sobre las promesas rotas de Emanuela, sobre la transformación gradual de mi niña Dulce en una extraña que me veía como un recurso que explotar. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije mientras tomábamos té en mi cocina. Que durante años pensé que estaba siendo una buena madre por dar todo y no pedir nada a cambio. Pensé que los sacrificios eran amor. Pero en realidad estaba enseñándole que podía tratar a las personas como objetos, que podía tomar sin dar, que podía lastimar sin consecuencias. Exactamente, asintió Alicia.
Y al no ponerle límites, le enseñaste que tu amor no tenía valor porque siempre iba a estar ahí sin importar cómo te tratara. Esas palabras me pegaron fuerte porque eran completamente ciertas. Había confundido el amor incondicional con la permisividad infinita. Había pensado que ser una buena madre significaba absorber todo el maltrato sin quejarme, aguantar toda la falta de respeto con tal de mantener la relación. Pero en el proceso había perdido mi propia dignidad y había criado a una persona incapaz de valorar el amor genuino. Paulina, déjame preguntarte algo, dijo Alicia después de un momento de silencio. Si fuera cualquier otra persona la que te hubiera robado esos $59,000 y después te hubiera mandado un mensaje burlándose de ti, ¿qué harías? La denunciaría inmediatamente, respondí sin dudar. ¿Y por qué Emanuela debería tener diferentes estándares? ¿Por qué el hecho de que sea tu hija la exime de las consecuencias que cualquier otra persona enfrentaría? No tenía respuesta para esa pregunta, porque no había una respuesta lógica. Solo había condicionamiento social, expectativas culturales sobre el amor de madre que en realidad protegían a los abusadores y perpetuaban ciclos de maltrato familiar. Además, añadió Alicia, piensa en esto, si la sacas de la cárcel ahora, si retiras los cargos y perdonas todo como todos esperan que hagas, ¿qué le estás enseñando? Que puede hacer cualquier cosa, lastimar a cualquier persona, cometer cualquier delito, y siempre habrá alguien dispuesto a salvarla de las consecuencias. Tenía razón. Sacar a Emanuela de la cárcel no sería un acto de amor maternal. Sería el último regalo envenenado de una madre que había malinterpretado el amor durante décadas. Sería condenarla a una vida de irresponsabilidad, manipulación y crueldad, sabiendo que siempre habría alguien dispuesto a limpiar sus desastres. ¿Y si se queda en prisión y sale peor? Pregunté, expresando mi miedo más profundo. Peor que una persona que roba a su propia madre y después se burla de ella, respondió Alicia con gentil firmeza. Paulina, Emanuela ya está en el fondo. No puede hundirse más de lo que ya se hundió cuando decidió traicionarte de esa manera. La prisión no va a convertirla en algo que no sea ya. Esa noche, después de que Alicia se fue, me senté frente al espejo de mi habitación y me miré realmente por primera vez en años. Vi a una mujer de 68 años que había gastado las últimas décadas de su vida trabajando para financiar los caprichos de una hija ingrata. Vi arrugas que habían aparecido por el estrés, manos gastadas por el trabajo excesivo, ojos cansados de tanto dar sin recibir. Pero también vi algo que había estado ausente durante mucho tiempo: dignidad. Por primera vez en años, me estaba respetando a mí misma. Me estaba defendiendo. Me estaba tratando como una persona que merecía justicia en lugar de como un recurso infinito que existía solo para servir a otros. Pasé la vida siendo útil, me dije a mi reflejo, recordando las palabras que Alicia había dicho. Ahora quiero ser feliz. Ser feliz. ¿Cuándo había sido la última vez que había pensado en mi propia felicidad como algo importante, como algo que merecía perseguir? Durante décadas había puesto la felicidad de Emanuela por encima de la mía, sus necesidades por encima de las mías, sus sueños por encima de los míos. Y el resultado había sido criar a una persona incapaz de ver a su propia madre como algo más que un medio para conseguir lo que quería. Esa noche tomé una decisión que fue más allá de mantener los cargos criminales contra Emanuela. Decidí que era hora de empezar a vivir para mí misma. Era hora de descubrir quién era Paulina Monteiro cuando no estaba definida únicamente por ser la madre de Emanuela. Saqué un cuaderno viejo y comencé a escribir una lista de cosas que quería hacer, lugares que quería visitar, experiencias que había pospuesto durante décadas porque todo mi tiempo y dinero se iban en mantener a mi hija. La lista era sorprendentemente larga y emocionante. Había una vida entera esperándome del otro lado de esta crisis. Por primera vez en años, el futuro no se veía como una extensión infinita de sacrificios y trabajo agotador. Se veía como una oportunidad para redescubrir a la mujer que había perdido en algún lugar del camino, enterrada bajo capas de abnegación maternal mal entendida. Y si Emanuela decidía aprender de esta experiencia y convertirse en una mejor persona, sería bienvenida en esa nueva vida. Pero si no, yo estaría bien de todas maneras. Porque finalmente había aprendido que ser una buena madre no significaba desaparecer como persona, y que el amor verdadero a veces requiere dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. 6 meses después, estoy sentada en una pequeña terraza con vista al mar en un pueblo costero a 3 horas de la ciudad, tomando mi café matutino mientras el sol se alza despacio sobre las olas. Es un ritual que he adoptado desde que me mudé aquí hace 2 meses,
Un momento de paz que nunca pensé que podría permitirme. El apartamento que alquilo es modesto, pero es completamente mío, decorado con mis gustos, organizado según mis horarios, lleno del silencio que elegí en lugar del caos que toleraba. La venta de mi apartamento en la ciudad me dio suficiente dinero para pagar todas las deudas que había acumulado durante años, incluyendo el préstamo hipotecario que saqué para la Universidad de Emanuela. Por primera vez en décadas, no debo nada a nadie. La sensación de libertad financiera es embriagadora, pero no tanto como la libertad emocional que he descubierto. Trabajo medio tiempo en una pequeña biblioteca local, un empleo que conseguí no por necesidad económica desesperada, sino porque realmente disfruto estar rodeada de libros y ayudar a las personas que buscan conocimiento genuinamente. Mis compañeras de trabajo son mujeres de mi edad que han vivido sus propias batallas y que entienden el valor del respeto mutuo. Nadie me pide dinero. Nadie me trata como un recurso que explotar. Es refrescante descubrir relaciones humanas basadas en reciprocidad en lugar de en obligación. Las tardes las dedico a caminar por la playa, a leer los libros que nunca tuve tiempo de disfrutar, a aprender francés en línea, algo que quería hacer desde joven pero que siempre pospuse porque el dinero de las clases se iba en los caprichos de Emanuela. He descubierto que tengo facilidad para los idiomas, que disfruto la jardinería, que puedo cocinar para mí sin sentir que es una obligación agotadora. He redescubierto pedazos de mi personalidad que habían estado enterrados durante años bajo el peso de ser únicamente la madre de Emanuela. Hace 3 semanas recibí una carta de ella desde la prisión. Una carta larga, escrita a mano, muy diferente a los mensajes desesperados de los primeros meses. Esta vez no había súplicas dramáticas ni promesas vacías. Era una carta reflexiva, dolorosa, honesta de maneras que no había visto en ella desde que era muy pequeña. Mamá, comenzaba. He tenido mucho tiempo para pensar sobre lo que hice y sobre la persona en la que me convertí. Al principio estaba furiosa contigo por no sacarme de aquí. Pensaba que eras cruel, que me habías abandonado cuando más te necesitaba. Pero con el tiempo he empezado a entender que lo cruel habría sido seguir permitiendo que te tratara como lo hacía. La carta continuaba por varias páginas, describiendo cómo había comenzado a trabajar en programas de rehabilitación dentro de la prisión, cómo había conocido a otras mujeres que habían perdido a sus familias por sus propias decisiones destructivas, cómo finalmente estaba enfrentando la realidad de quien había sido durante años. No espero que me perdones, escribía hacia el final. No espero que vuelvas a confiar en mí. No espero que regreses a ser la madre que aguanta todo sin quejarse. Espero poder ganarme el derecho a conocer a la mujer en la que te has convertido después de liberarte de la carga que yo representaba. Si algún día quieres darme esa oportunidad, estaré aquí, trabajando para convertirme en alguien que realmente merezca tu amor en lugar de alguien que simplemente lo exija. Leí esa carta varias veces, sintiendo una mezcla compleja de emociones que no sabía cómo procesar. Había dolor, por supuesto, por todos los años perdidos y por la relación que nunca pudimos tener. Pero también había algo parecido al orgullo, no orgullo maternal, sino el reconocimiento de que finalmente, por primera vez en su vida adulta, Emanuela estaba asumiendo responsabilidad real por sus actos. No le he respondido todavía. No porque esté enojada, sino porque quiero estar segura de que cualquier cosa que le escriba salga de un lugar auténtico en lugar de los viejos patrones de rescate maternal que dominaron nuestra relación durante tantos años. Si algún día decidimos reconstruir algo, será sobre bases completamente diferentes, con límites claros y respeto mutuo. Alicia me visita cada pocos fines de semana, y sus visitas se han convertido en uno de los aspectos más valiosos de mi nueva vida. Tenemos conversaciones profundas sobre libros, sobre política, sobre nuestros sueños para el futuro, sobre las lecciones que hemos aprendido de nuestras respectivas batallas. Es el tipo de amistad que nunca pude cultivar cuando toda mi energía emocional estaba concentrada en manejar los dramas constantes de Emanuela. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó durante su última visita, mientras caminábamos por la playa al atardecer. Me arrepiento de no haber aprendido antes que el amor verdadero incluye límites, respondí después de pensarlo un momento. Me arrepiento de haber confundido el sacrificio con el amor durante tantos años. Pero no me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé. Por primera vez en décadas, estoy viviendo con dignidad. Y es verdad. Esta nueva vida no está exenta de desafíos o momentos de soledad, pero es una soledad que elegí en lugar de un aislamiento que toleraba. Es una vida construida sobre decisiones conscientes en lugar de obligaciones automáticas. Es una vida donde mi valor como persona no está determinado por mi utilidad para otros.
Algunas noches, cuando estoy sentada en mi terraza viendo las estrellas, pienso en la mujer que era hace un año. Esa mujer que trabajaba hasta el agotamiento para mantener a una hija que la despreciaba, que hipotecó su futuro para financiar los caprichos de alguien que la veía como un cajero automático, que aguantaba humillaciones porque creía que eso era amor maternal. Esa mujer ya no existe. En su lugar hay una mujer de 68 años que finalmente aprendió que merece respeto, que tiene derecho a establecer límites, que puede amar sin destruirse en el proceso. Una mujer que eligió la justicia sobre la conveniencia, la dignidad sobre la paz falsa, su propia libertad sobre la comodidad de otros. Hoy no necesito permiso para vivir, me digo a mí misma mientras el sol se pone sobre el océano, pintando el cielo con colores que me recuerdan que la belleza existe independientemente de si alguien más la aprecia o no. No fue venganza lo que busqué cuando denuncié a Emanuela. Fue liberación. Liberación de un ciclo de abuso que había durado décadas. Liberación de expectativas sociales que protegían a los abusadores, liberación de una versión de mí misma que había olvidado que tenía derecho a existir como algo más que un recurso para otros. Y ahora, sentada en mi propia terraza, bebiendo mi propio café, viviendo mi propia vida elegida, sé que tomé la decisión correcta. Porque al final, el amor verdadero, hacia otros y hacia nosotros mismos, requiere coraje para hacer lo difícil en lugar de lo fácil, lo justo en lugar de lo conveniente. Si Emanuela algún día se convierte en la persona que dice querer ser en sus cartas, será bienvenida en esta nueva vida que he construido. Pero si no, yo estaré bien de todas maneras. Porque finalmente aprendí que ser una buena madre no significa desaparecer como persona, y que a veces el acto más amoroso que puedes hacer es permitir que alguien enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. El futuro se extiende delante de mí lleno de posibilidades que durante años no me atreví a imaginar. Y por primera vez en décadas, ese futuro me pertenece completamente a mí.